En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad que no es muy frecuente, pero sin embargo es muy conocida y todos ustedes la conocen, aunque no lo sepan. Es una enfermedad llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Por eso la traemos en este seminario, dado que ustedes en histología han visto ya o están viendo el tejido conectivo o conjuntivo. Y esta enfermedad se caracteriza por la hiperelasticidad y la fragilidad de la piel, hiperlaxitud de las articulaciones y hemorragias. El punto más llamativo por el cual ustedes conocen esta enfermedad es la hiperlaxitud de las articulaciones. O sea, las articulaciones son muy flojas, son muy extensibles, tienen mayor movilidad de lo común. Y por eso los pacientes que tienen determinado tipo de esta enfermedad muchas veces se dedican a trabajar en los circos como contorsionistas. Son los contorsionistas de circo, que tienen síndrome de Ehlers-Danlos en una variedad de las distintas que tiene esta enfermedad que vamos a estudiar más adelante. Como ya vamos a ver, estos contorsionistas tienen una variedad benigna de la enfermedad, pero hay variedades intermedias y malignas. Además, esta enfermedad tiene afectación oftalmológica, digestiva, cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. Tiene distintos tipos de herencia, en muchos casos es autosómica dominante, pero con una penetrancia variable. ¿Qué es la penetrancia? Es el grado en el cual se expresa un gen. O sea, 100 personas tienen el mismo gen, pero algunas ese gen se expresa más que en otras. O sea, en este caso, 100 personas pueden tener estos mismos genes para el síndrome de Ehlers-Danlos, pero en algunas va a ser más grave y en otras menos grave. Eso es la penetrancia de un gen. También existe posibilidad de que se herede en forma autosómica recesiva o también ligada al sexo en forma recesiva. O sea que en realidad esto es un conjunto de síndromes diferentes desde el punto de vista hereditario, porque se han agrupado con este nombre varias enfermedades en realidad. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1682 por Mykeren por la elasticidad de la piel, que es otra característica que ustedes van a observar, que es que la piel se estira mucho más de lo común, lo cual es algo bastante impresionante y que también lo han utilizado en los circos como atracción. La descripción de la enfermedad fue hecha finalmente por Ehlers en 1901 y después por Danlos en 1908. Ehlers estudió las articulaciones y la parte hemorrágica de la enfermedad. Y Danlos estudió los tumores que se producen en esta enfermedad, tumores de la piel y del tejido celular subcutáneo, y por ese motivo, a pesar de que estudiaron por separado la enfermedad, finalmente se la conoce como síndrome de Ehlers-Danlos. Esta enfermedad no es común, se produce cada 200.000 habitantes un caso. Entonces pertenece al grupo de enfermedades raras, que son enfermedades muy problemáticas, porque al tenerlas pocos pacientes, ustedes piensen que va a haber muy pocos médicos que la conozcan. Una cada 200.000 habitantes. O sea, en 2 millones de personas va a haber 10 de estos pacientes, en 20 millones de personas va a haber 100, y en 40 millones de personas, que es la población argentina, va a haber 200 personas con esta enfermedad. O sea que en la Argentina tiene que haber 200 personas con este síndrome, de acuerdo a lo que marcan las estadísticas mundiales. Esas 200 personas, que pueden estar en cualquier parte del país,
que pueden estar en un pueblo, que pueden estar en una ciudad grande o chica, les va a costar mucho encontrar un médico que conozca la enfermedad. Actualmente hay una especialidad que es especialista en enfermedades raras o poco frecuentes. Bastante divulgada esta especialidad en Estados Unidos a raíz de la serie del Dr. House. En la Argentina hace poco hubo el primer congreso de enfermedades raras o poco frecuentes, porque alguien tiene que ocuparse de estas enfermedades raras. Si no, los pacientes pasan toda su vida sin diagnóstico y sin que nadie sepa qué es lo que tienen. Tengamos en cuenta que hay pacientes que son muy fáciles de diagnosticar cuando uno conoce la enfermedad. Ustedes a partir de ahora, seguramente, el día que les toque, tal vez, ver un paciente que se estira la piel o dobla las articulaciones de la forma que vamos a ver ahora, ustedes se van a acordar que eso lo han visto y van a saber qué complicaciones puede tener ese paciente, van a saber cómo se llama la enfermedad y van a poder orientar al paciente qué es lo que más necesita. Bueno, decíamos que uno de los puntos fundamentales de esta enfermedad es la hiperelasticidad acompañada de fragilidad de la piel. La piel se deja estirar y vuelve a su posición cuando la soltamos, no queda estirada. O sea, lo que tiene es una hiperelasticidad. Pero esa piel, por ser tan elástica, se lesiona con facilidad. Aparecen traumatismos, heridas profundas por traumatismos chicos, en las zonas de roce, codos, rodillas, cara anterior de las piernas. El chico se golpea y se le rompe la piel, una herida demasiado profunda para lo poco que se golpea. La sutura es muy difícil porque la piel se rompe. El hilo de la sutura corta la piel y le duele muy poco porque la piel tiene muy poca sensibilidad. Cura mal la herida, se retrae, quedan heridas muy grandes, quedan como anchas, atrofiadas, arrugadas, se pueden pigmentar las heridas y también pueden tener hematomas intradérmicos o subdérmicos. Esa característica hace que esta enfermedad no sea algo divertido como puede parecer el hecho de estirarse la piel lo que uno quiera, sino que esa piel se rompe con demasiada facilidad por esa misma falla que tiene en el tejido conectivo. En algunos casos la piel puede ser tan fina que se deja ver toda la red venosa subdérmica por transparencia. El segundo punto que hace al diagnóstico de esta enfermedad es la hiperlaxitud, hipermovilidad de las articulaciones. Es lo más común, lo más frecuente. El paciente puede mover las articulaciones más que una persona común. Eso se diagnostica por medio de un test por el cual al paciente se le hace mover el pulgar hasta la cara flexora del antebrazo, los dedos, el codo, las rodillas, y de acuerdo a los grados que lo mueva, el especialista se da cuenta que está frente a un caso de hiperlaxitud, demasiada movilidad en las articulaciones. La laxitud especialmente afecta a los dedos de las manos y los pies, pero puede ser cualquier otra articulación. Esto es lo que permite al paciente actuar, trabajar como contorsionista. Pero en algunos casos tiene tanta inestabilidad en sus articulaciones que no puede moverlas con seguridad y se le caen las cosas o no puede caminar con facilidad. En la rodilla y en el tobillo es muy frecuente, eso le dificulta la marcha al paciente. Las caderas
adoptan una posición hiperextendida para compensar la mala posición de la rodilla, que está también hiperextendida, y entonces se produce toda una deformación del esqueleto central. Esa hiperlaxitud puede producir también luxaciones en las manos, codos, temporomaximular, esternoclavicular, glenohumeral, rótula, cadera, porque son tan flojas las articulaciones, los componentes articulares, ligamentos y tendones, que la articulación se sale de su lugar con mucha facilidad. Esto es mucho más grave en el recién nacido, y a medida que van pasando los años se va disminuyendo un poco esta hipermovilidad. De modo que es muy frecuente que el recién nacido tenga luxación congénita de cadera, que es una de las causas de esta patología. Otra característica de los pacientes es que tengan anormalidades en la caja torácica con el esternón deprimido, lo que se llama tórax en zapatero o tórax de zapatero, porque recuerda a la deformación que tienen en el tórax los zapateros que están muchas horas con el aparato donde se apoya el zapato presionado contra el esternón, y eso se los deforma. Entonces por eso se llama a esto que ustedes pueden ver en las fotografías tórax de zapatero. También puede haberse prominencias en las articulaciones condrocostales, asimetrías torácicas y lo que es muy común, escoliosis. El cuello puede ser muy largo y las primeras costillas pueden estar muy verticalizadas. La escoliosis, como decía, es muy frecuente, dependiendo también del tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Producen una gran deformación, avanza mucho en la adolescencia esta escoliosis, y se produce por la laxitud de los ligamentos espinales que no logran mantener el balance de los dos lados de la columna. Puede ser necesaria cirugía para corregir estas deformidades, pero es muy problemática la cirugía en estos pacientes por las alteraciones hemorrágicas que tienen y los problemas tremendos que tienen para cicatrizar. Existen en estos pacientes tumores cutáneos. Se producen los tumores cutáneos donde las articulaciones presionan a algún elemento externo, como por ejemplo codos y rodillas. Estos tumores se llaman pseudotumores moluscoides, así los bautizó Danlos. Estos tumores son ovoideos, pueden tener 4 o 8 milímetros, pueden estar calcificados y son prácticamente patognomónicos del síndrome. Patognomónico es algo que es exclusivo de una enfermedad. O sea, yo veo un paciente con estos tumores, pseudotumores moluscoides, y entonces ya sé que ese paciente tiene síndrome de Ehlers-Danlos. En muchas enfermedades ustedes van a ver que hay un síntoma o signo patognomónico, o sea, exclusivo. Ver ese síntoma o signo ya me da el diagnóstico de la enfermedad. Otra característica que tienen estos pacientes es la diátesis hemorrágica. Diátesis quiere decir tendencia. En este caso entonces tendencia a las hemorragias. Por lo cual el paciente tiene equimosis, o sea, manchas hemorrágicas debajo de la piel, hematomas en cualquier parte del cuerpo donde se golpee o se presione. Por ejemplo, nudillos, codos, rodillas. Pueden también aparecer hemorragias espontáneas sin ninguna causa, sin ningún golpe, en muslos y pantorrillas. Y se puede llegar a requerir transfusiones permanentes
para compensar estas hemorragias. Esto es entonces un aspecto ya severo de este síndrome. El tipo 4 tiene fundamentalmente hemorragias, o sea que es un tipo grave, está en menor porcentaje que los demás. Puede ser autosómico dominante o recesivo, y la hipermovilidad articular está limitada fundamentalmente a los dedos. La piel es fina, pero no es muy extensible. Sin embargo, es muy grave porque tienen hemorragias permanentes, de modo que es tal vez la peor. Hay un tipo 5 que es heredado en forma ligada al sexo, recesiva, o sea, parecido a la hemofilia, que tiene los mismos síntomas, pero no tan agravados. Y un tipo 6, que es autosómica recesiva y que predomina las deformaciones en la columna y en los problemas oftalmológicos. Se han descrito muchos otros tipos a posteriori, estos son los tipos fundamentales, pero hay muchos tipos más descubiertos, lo que ha hecho entonces que esta enfermedad sea algo polimórfico. Hay muchas formas de esta enfermedad y se hereda, como hemos visto, de distintas maneras, a través de distintas formas de herencia autosómica o ligada al sexo, y cada falla produce una alteración bioquímica diferente, de modo que es difícil unificar criterios de diagnóstico y de tratamiento de esta enfermedad. En muchos casos no se conoce todavía la falla bioquímica. Siempre está localizada en alguna parte del tejido conectivo. Entonces, resumiendo, tenemos una enfermedad rara que puede ir desde una forma leve, donde la piel se estira mucho, las articulaciones se estiran mucho, y el paciente hasta luego aprovecha eso para trabajar en un circo como contorsionista, hasta formas graves donde el paciente está totalmente imposibilitado por las malformaciones que tiene en el esqueleto, las hemorragias y las heridas que no cicatrizan correctamente. Es un ejemplo de alteraciones genéticas producidas por distintos casos de herencia con distinta penetrancia. Han visto entonces lo que es el concepto de penetrancia, y es interesante conocerlo porque alguna vez en la vida uno se puede encontrar con un paciente que anda deambulando por todos lados con problemas en las articulaciones, con escoliosis o tal vez con hemorragias, y ningún médico ha pensado que se pueda tratar de este síndrome, y con estirarle la piel o hacerle mover las articulaciones y ver que se mueven excesivamente, uno ya puede caer en la cuenta de que es un síndrome de Ehlers-Danlos, y si bien no tiene tratamiento, porque esto no tiene tratamiento, no tiene cura, como todas las enfermedades genéticas, uno por lo menos ya puede orientar al paciente, explicarle qué es lo que tiene y sacarlo del circuito de los malos médicos que van a querer hacerle cualquier cosa, diagnosticarle cualquier cosa, hacerle cualquier tipo de estudios o tratamientos ridículos, o caer incluso en manos de manos santas o de brujos para hacer terapias totalmente infundadas, que el paciente las hace porque ningún médico le dijo qué es lo que tiene y cuál es la realidad de su enfermedad y si se cura o no se cura. Esto entonces hay que tenerlo en cuenta. Si bien tenemos que saber las enfermedades más comunes, porque son las que van a ser la mayoría de nuestras consultas a diario, también tenemos que conocer las enfermedades poco frecuentes, porque para ese paciente es la enfermedad más frecuente del mundo, es la que tiene él, es la que más le interesa,
y sin embargo muchos médicos o la mayoría de los médicos no la conocen porque no se han dedicado a dar un vistazo por las enfermedades poco frecuentes. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo seminario. Gracias. La hiperlaxitud de las articulaciones. O sea, las articulaciones son muy flojas, son muy extensibles, tienen mayor movilidad de lo común. Y por eso los pacientes que tienen determinado tipo de esta enfermedad muchas veces se dedican a trabajar en los circos como contorsionistas. Son los contorsionistas de circo, que tienen síndrome de Ehlers-Danlos, en muchos casos es autosómica dominante, pero con una penetrancia variable. ¿Qué es la penetrancia? Es el grado en el cual se expresa un gen. O sea, 100 personas tienen el mismo gen, pero algunas ese gen se expresa más que en otras. O sea, en este caso, 100 personas pueden tener estos mismos genes para el síndrome de Ehlers-Danlos, pero en algunas va a ser más grave y en otras menos grave. Eso es. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad que no es muy frecuente, pero sin embargo es muy conocida y todos ustedes la conocen, aunque no lo sepan. Es una enfermedad llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Es una enfermedad en una variedad de las distintas que tiene esta enfermedad que vamos a estudiar más adelante. Como ya vamos a ver, estos contorsionistas tienen una variedad benigna de la enfermedad, pero hay variedades intermedias y malignas. Además, esta enfermedad tiene afectación oftalmológica, digestiva, cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. Tiene distintos tipos de herencia, enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Por eso la traemos en este seminario, dado que ustedes en histología han visto ya o están viendo el tejido conectivo o conjuntivo. Y esta enfermedad se caracteriza por la hiperelasticidad y la fragilidad de la piel, hiperlaxitud de las articulaciones y hemorragias. El punto más llamativo por el cual ustedes conocen esta enfermedad es